Buenas tardes con todos. Les doy la bienvenida a este viernes técnico. Soy Gustavo Antaigua y seré hoy el encargado de moderar esta ponencia. El día de hoy tenemos al ingeniero Hugo Bovil Perea con su tema muros, pantalla y anclajes activos. El cronograma a seguir es el siguiente. De 3 y 5 a 4 p.m. aproximadamente será la exposición del ingeniero y luego daremos pase a la sección de preguntas y respuestas que durará aproximadamente unos 10 a 15 minutos. Como recomendaciones, mantener desactivados los micrófonos y sus cámaras, evitar escribir necesariamente en el chat y dejar sus preguntas únicamente en el mismo, ¿no? En el chat. Les comento un poco sobre el ponente. El ingeniero Hugo Bovil Perea, magíster en geotecnia por CEDEX España, tiene posgrado en diseño de muros de retención por la Universidad Politécnica de Madrid, ingeniero civil por la Universidad Ricardo Palma. Actualmente es gerente de Ingeniería y Materiales de Soletán Chef Bashi, Perú, y es catedrático en las Universidades Pontificia, Universidad Católica del Perú y Ricardo Palma. Ha estado liderando proyectos de geotecnia, geosintéticos y mejoramiento de suelos desde hace 15 años, publicando artículos y brindando conferencias a nivel nacional e internacional. Ha sido gerente de ingeniería y de investigación de empresas como Freycinet, Tierra Armada, Odebrecht y Macaferri. Es director de la Asociación Peruana de Ingeniería Geotécnica y de la Asociación Peruana de Túneles y Obras Subterráneas. Ya sin más que agregar, ingeniero, voy a dejar de compartir pantalla. Un momento le doy el co-host. Un momento, por favor, le voy a dar el co-host y voy a iniciar con su presentación. Bueno, buenas tardes con todos. Agradecer a Yo Group Uni por organizar esta presentación. Voy a compartir mi pantalla. Por favor, me hacen saber si se puede ver. Sí, ingeniero, se puede ver su Sí, presentación. perfecto. Perfecto. Bueno, el título de la presentación es pantallas preexcavadas y anclajes activos, principalmente activos. Como lo mencionó Gustavo, soy Hugo Perea, de Materiales de Empresas Soletas Machine. Eh, Vamos a ver un poco de qué es lo que nosotros hacemos como empresa y qué más o menos, qué tipo de obras estamos desarrollando acá en Perú. Esta es una foto, por ejemplo, de una obra que estamos realizando actualmente allá. Quizás uno de los más grandes que estamos haciendo actualmente en el Perú, ¿no? Un poco de la empresa, solo es una diapositiva para que puedan conocer si es que no conocen de Soletan Machine. Soletan Machine es una empresa de origen francés que tiene presencia a nivel 70 años de historia en cimentaciones, eh, principalmente a lo que es inyecciones en un inicio y ahora, bueno, vemos a nivel mundial en construcción. Acá en Perú tiene presencia con, con la concesión del proyecto Línea Amarilla. Nosotros pertenecemos a un grupo de empresas especialistas del grupo Vinci y nos vemos principalmente lo que es construcción geotécnica, ¿no? Entre comillas, se podría decir que somos una constructora especialista en soluciones geotécnicas. Así como nosotros, en el grupo existen otras empresas, por ejemplo, Freycinet, Tierra Armada, Freycinet que se dedica específicamente a lo que son estructuras de pretensado y postensado, todo lo que tiene que ver con desarrollo estructural, Tierra Armada, lo que son los muros y tal vez son los reforzados y geosintéticos, y existen otras dos empresas como Nubia y Sixense, Nubia, que no tiene presencia acá en América, que es netamente la construcción y rehabilitación de centrales nucleares, y Sixense, que es una empresa que se dedica al monitoreo geotécnico estructural. Ya hemos hecho algunos proyectos incluso con ellos acá en Perú, ¿no? Algunas generalidades ya de lo que es la presentación de qué es una pantalla. Las pantallas en general con pantallas preexcavadas, porque
Acá se conoce a las pantallas a una solución específica que son los muros anclados, que en teoría, según la norma, no es un muro pantalla. Las pantallas en realidad a nivel mundial son soluciones que ya tienen bastantes años como solución técnica, ¿no? En nuestro mercado peruano las pantallas en realidad no tienen mucho tiempo. Las primeras pantallas se construyeron por ejemplo, con el sistema de muro de diafragma o muro Milán que se conoce hace poco menos de 10 años, ¿no? Entonces, pero a nivel mundial ya tienen más de 60 años de construcción de este tipo de estructuras. Los primeros metros, Milán, por ejemplo, de ahí de donde viene el nombre de muro Milán. Eh, se hacen muchas pantallas en Europa, principalmente también acá en Sudamérica, en algunos países, por ejemplo, en México, en Colombia, ¿no? Países que tienen ya muchos años y con problemas geotécnicos, principalmente en las capitales de los países, ¿no? Entonces, es una solución que se utiliza mucho como solución de excavación, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de una pantalla preexcavada con un muro de contención típico? Por ejemplo, si hablamos de un muro de concreto armado, que es una solución que usualmente se utiliza cuando son estructuras no tan altas, como decir hasta 10 metros, ese orden de magnitud. Un muro de contención típico, por ejemplo, yo para construirlo necesito hacer una excavación, hacer la excavación masiva, luego construir el muro y finalmente hacer un relleno, ¿no? Eso conlleva a eh, tomar, por ejemplo, tiene ciertas desventajas, por ejemplo, de tomar terrenos que van más allá del eje del muro, ¿no? Entonces, esto a veces en algunos proyectos, usualmente en proyectos en lugares, por ejemplo, en ciudades, conlleva tener ciertos impactos eh, sociales, ¿no? Por ejemplo, a veces hay que cerrar calles, tomar una parte de las vías, a veces se deja sin acceso a las viviendas. Entonces, para resolver este tipo de solución, con una pantalla preexcavada, por ejemplo, sea cual fuese, yo construyo el muro de la cota cero y luego la excavación, sin tomar parte eh, por ejemplo, este tipo de muros no tienen talones, ¿no? Más bien tienen siempre un muro, una pantalla preexcavada tiene un sistema de empotramiento, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? Un muro de contención típico usualmente tiene un talón y se construye primero haciendo la excavación masiva y un muro pantalla, usualmente una pantalla preexcavada, se construye el muro desde la cota cero y luego se hace la excavación, ¿no? Esa es la gran diferencia. Por ejemplo, acá, ¿no? Esta es una pantalla preexcavada que se hizo acá en Lima, en línea amarilla, acá en la zona de Cantacallao, donde, por ejemplo, puedo ver acá el límite del proyecto y al costado haciendo la pantalla, ¿no? Si yo quisiera hacer esto con un muro anclado, un muro, por ejemplo, de concreto armado, hubiésemos tenido que tomar estos accesos para poder construir el talón de la estructura, ¿no? Y dejando sin acceso a estas viviendas, ¿no? Entonces es un impacto que se genera en muchos de los proyectos, ¿no? Si lo comparamos, por ejemplo, ya en estructuras de mayor altura, un muro de anclado típico, por ejemplo, que se hacen en Lima, los muros anclados típicos, si yo necesito hacer, por ejemplo, 5 o 6 sótanos, eh, eh, acá en Lima principalmente se utilizan los muros anclados porque tenemos un terreno competente y no hay presencia de nivel freático. Entonces lo que se hace usualmente es excavar nivel por nivel y se va anclando, ¿no? Excavo anillo por anillo y anclo. Excavo y anclo, ¿no? Pero si se dan cuenta siempre se hace primero la excavación y luego la construcción del muro. En este caso, construyendo el muro y anclándolo para poder eh, asegurar la contención del sistema, ¿no? Entonces, este tipo de sistema funciona bien, principalmente en suelos competentes que tienen cierta resistencia y principalmente que no tienen presencia en el freático, ¿no? Entonces, pero tiene algunas desventajas, por ejemplo, que son, al ser una estructura en la cual yo voy quitando el confinamiento lateral, es decir, encima del suelo, voy acumulando deformaciones en el terreno, ¿no? Yo voy acumulando deformaciones, dependiendo de la cantidad de anillos, obviamente mayor va a ser la deformación. Es un sistema que convive con cierto grado de asentamientos y deformaciones horizontales. Obviamente, se tiene que tomar las precauciones del caso, haciendo banqueteo, de repente haciendo anclajes más pegados. Esto es algo que actualmente se ve mucho, que los anclajes los separan más porque la grava de Lima tiene cierta resistencia, lo cual es jugar un poco con el factor de seguridad
y de cierto punto de vista no es tan recomendable, ¿no? Eh, pero mediante un diseño se puede regular o se podría controlar estos asentamientos. Pero es un sistema que convive con los asentamientos, como todo sistema de contención, ¿no? Ya que se moviliza en enfoque activo. Entonces, con un muro preexcavado, yo lo que construyo es desde la cota cero, construyo la pantalla y luego hago la excavación y hago los anclajes, ¿no? Entonces, al hacer la excavación primero, yo construyo todo, si nos damos cuenta acá, por ejemplo, esta grúa está construyendo la pantalla, todo lo hace desde la cota cero, ¿no? Yo construyo todas las pantallas sin hacer la excavación masiva, ¿no? Esto te ha dado ciertas ventajas, por ejemplo, que yo al ir excavando, yo ya tengo una estructura que me contiene en el suelo, ¿no? Entonces esto me permite reducir las deformaciones horizontales y por lo tanto verticales que se van a presentar, se podrían presentar en el trazo de la estructura, ¿no? Y obviamente es un sistema más seguro, ¿no? Porque yo voy excavando, voy descubriendo el muro y si las personas que pueden transitar acá van a tener una estructura de contención eh, que preexiste a la excavación, al contrario de un muro anclado, pues que yo al excavar, de cierto modo, tengo el suelo eh, que, que no tiene un sistema de contención, ¿no? Entonces hay un cierto grado de, de, de riesgo en este tipo de estructuras, ¿no? Entonces, según los códigos en Perú, todavía no tenemos una normativa que defina entre comillas, los pantallas. Existe uno que son a los anclajes, pero según, por ejemplo, el código de España, ¿qué se denominan pantallas? Las pantallas son elementos de contención de tierras o suelos que se emplean para realizar excavaciones verticales en aquellos casos en los que el terreno no se veía estable sin presión. Es una estructura que se construye previamente a la excavación masiva, ¿no? Se construye desde la superficie del terreno previo a la ejecución de la excavación. Esto es importante. Esto lo menciona el Código Técnico de Edificación de España, ¿no? Es una estructura que preexiste, ¿no? Entonces, ¿qué preexiste la ejecución de la excavación? Acá, solamente en Lima se conoce muro pantalla a los muros anclados, que no es una estructura que preexiste a la excavación, es una estructura que se va haciendo conforme se hace la excavación. Entonces, ahí causa mucha confusión con las normativas o códigos que existen a nivel mundial, ¿no? Muro pantalla, propiamente dicho, es una estructura que preexiste a la excavación masiva, ¿no? Solo que hay que tener cierto cuidado con nuestra nomenclatura acá en Perú, que muro pantalla usualmente se vincula a los muros anclados, que se hace nivel por nivel conforme a la excavación. Eso hay que tener cuidado. La pantalla, en este caso, cumple una función estructural, perdón, una labor estructural de contención de tierra y en algunos casos de ser un sistema estanco que te permita poder realizar los trabajos en el interior sin que el agua ingrese a través de las paredes de la estructura, ¿no? Entonces tiene dos grandes ventajas, ¿no? Es una estructura que preexiste y es una estructura estanca. Por lo tanto, es una solución ideal para suelos blandos y con presencia en nivel predio. La diferencia con los muros tradicionales es, como lo mencioné, es una estructura que preexiste a la excavación, tiene un empotramiento, no tiene un talón, tiene un empotramiento y moviliza usualmente en algunos tipos de muros. El empotramiento es el principal sistema de estabilización de la pantalla, ya que trabaja por empuje pasivo. No en todos los casos, ya cuando son anclados o cuando tienen contrafuertes ya es diferente el caso, pero sí necesita que tenga cierto grado de empotramiento, ¿no? Algo importante que mencionar es que, bueno, la mayoría que están en la presentación son estudiantes, entiendo. Algo importante que mencionar ya desde el punto de vista de la ingeniería práctica es que este tipo de estructuras, lo que son muros, pantallas, o en general todo lo que son soluciones geotécnicas, eh, no es que los cálculos o la ingeniería netamente se deje al geotecnista para que la haga. En realidad tiene que existir una sinergia de varias ramas, ¿no? Por ejemplo, el geotecnista, las estructuras y sobre todo la construcción. Muchos de los proyectos nacen solamente en la parte geotécnica o le dejan solamente a los estructurales y ni siquiera piensan en cómo lo voy a construir, ¿no? Entonces, y es algo básico que podríamos pensar, pero eso es algo básico, ¿no? Sí, es algo tan básico, pero la mayoría de proyectos a veces se lo deja de lado, ¿no? Entonces, tiene que existir una sinergia entre todas las ramas, principalmente entre estas, ¿no? El geotecnista, desde el punto de vista de los estudios geotécnicos, los cálculos geotécnicos, la parte estructural,
estructural, porque en muchos casos si son sótanos se tienen que estar vinculados a la superestructura, y la parte constructiva finalmente, ¿no? Porque yo puedo diseñarlo, hacer todos los planos, y si no hay forma de construirlo, o no hay forma de ingresar una grúa, por ejemplo, o no hay forma de construirlo, ¿no? Hay casos en los cuales, por ejemplo, se diseñan muros anclados, los muros tradicionales que es de nivel por nivel, y hay presencia de nivel freático. Entonces, ¿cómo se aprueba la ingeniería y luego cuando voy a construcción, voy en campo, no puedo construirlo, ¿no? O hay casos en los cuales se diseñan pantallas, por ejemplo, y ni siquiera se evalúa la forma de cómo ingresaría la grúa hacia el interior de la estructura, ¿no? Nos tocó un proyecto, ¿no? En el cual las calles eran de alrededor de 3 metros y no había forma de que las grúas ingresen. El proyecto bien diseñado todo, pero se olvidó evaluar de cómo se iba a ingresar tanto los camiones mixer como las grúas, como las armaduras dentro de la zona. Entonces, por eso es la recomendación punto ya de la parte práctica es que todo lo que son diseños tiene que estar netamente, no solamente la parte del consultor geotécnico, el consultor estructural, sino también vinculado a la parte de cómo lo voy a construir. Esto es básico. Esto quizás sería, yo pondría esto como el principal mensaje de esta presentación, ¿no? Que los cálculos, o mejor dicho, los diseños, no solamente tienen que ir por parte de los consultores, sino también de la parte de construcción. Principalmente diríamos de la parte de construcción. Siempre un diseño, al menos nosotros cuando hacemos ingeniería acá en Soltambashi, lo que partimos es principalmente, primero de la parte de construcción, a partir de la parte constructiva, yo hago los cálculos tanto geotécnicos como estructurales, ¿no? Por ahí partimos nosotros, ¿no? No desde acá hacia, no viendo, por ejemplo, yo hago los planos y luego ya que en campo vean cómo lo construyen, ¿no? Nosotros partimos de la construcción hacia la ingeniería. Dentro de lo que son pantallas, existen dos tipos principalmente: pantallas continuas y las pantallas discontinuas. Las pantallas continuas principalmente se podrían decir en los muros diafragma. Continuas, ¿por qué? Porque como su nombre lo dice, es continuo en todo su eje y es con vaciado de concreto continuo, ¿no? Entonces, este es un sistema de contención continuo, pantalla continua. Y existen otras pantallas que son discontinuas. Dentro de las pantallas discontinuas hay varios tipos, ¿no? Hay pantallas que se denominan pantallas lutencianas, que son pantallas de pilotes separados, ¿no? Más comúnmente de un pilote de un diámetro y lo separo dos o tres diámetros. Por ejemplo, este tipo de pantalla, ¿no? Ven acá un pilote, separa otro pilote, todo esto amarrado con una viga de amarre y anclados para la estabilidad. Pero son pantallas separadas, ¿no? Discontinuas, no son continuas. Y justo al frente de este tipo de pantallas siempre va un recubrimiento, pues un shock, pues un muro vaciado, ¿no? Pero son pantallas discontinuas. ¿Dónde se aplican las pantallas discontinuas? Cuando no hay presencia de nivel freático, ¿no? Porque con presencia de nivel freático no habría forma de hacer la excavación al interior, ¿no? Otra pantalla discontinua, este tipo de pantalla se usa acá en Perú, se usaba bastante. eh, este tipo de pantallas, las pantallas berlinesas, por ejemplo, no es tan común en Perú, pero sí se utiliza mucho a nivel mundial, incluso en Sudamérica se usa bastante. Eh, Son pantallas discontinuas en las cuales se hace una perforación con una pilotera y entre los perfiles metálicos que se colocan dentro de la perforación del pilote, conforme se baja la excavación, se va colocando ya sea un shot clip o se va colocando tablones de madera. Acá la estabilidad le da lo que son los perfiles metálicos con un sistema anclado, ¿no? Son pantallas en general temporales, no son definitivas, que te permiten poder llegar hasta a cierta cota de excavación y luego construir la estructura definitiva, ¿no? Como ver ahí, son pantallas temporales, como le mencioné. Obviamente, este tipo de sistemas trabajan sin presencia a nivel freático, ¿no? Hay otro tipo de pantallas discontinuas que son denominadas por las pantallas moscovitas. Si nos vimos acá hace un momento, las pantallas berlinesas eran con pilotes circulares. Las pantallas moscovitas son con pilotes rectangulares, ¿no? Estos son poco comunes, no se conocen mucho, incluso cuando se enseñan a calcular pilotes, pero existen pilotes rectangulares que son los denominados barretes, y yo puedo hacer pantallas moscovitas con barretes. En Perú ya existe esta tecnología y se construyen eh, pantallas con con barretes separados, ¿no? Esto usualmente se hace cuando tiene suelo de buena capacidad, ¿no?
Entonces, esto te da una ventaja porque son estructuras que preexisten a la excavación, ¿no? Yo, si no cuento, yo voy excavando y voy descubriendo las pantallas. Ahí podemos ver una pantalla moscovita, pero este es con un muro vaciado in situ, es decir, se hace la construcción y el vaciado en la obra, y este es un muro prefabricado, ¿no? Tiene un mejor acabado, pero sigue siendo una pantalla separada, si se dan cuenta acá, ¿no? No es una pantalla continua. Y principalmente, por ejemplo, cuando son pantallas continuas y discontinuas de pilotes, cuando son pantallas continuas de pilotes también se pueden hacer, cuando se construyen, por ejemplo, pilotes armados y no armados, ¿no? Se pueden construir pantallas continuas, no con muro Milán, sino con pilotes continuos. Eh, eh, es algo que se utilizaba hace algún tiempo, incluso se puede seguir utilizando, pero es una estructura tiene desde un punto de vista de producción, no es tan productivo como construir una pantalla de muro diafragma linealmente, ¿no? Porque dependiendo del tipo de suelo, por ejemplo, hacer un muro diafragma o un muro Milán es mucho más productivo, ¿no? Que hacer un pilote al costado de otro, ¿no? Pero bueno, eso se sigue utilizando. Hay casos en los cuales esta solución es bastante interesante, pero lo típico es hacerlo lineal con un muro diafragma, ¿no? Y siempre al frente va una cara, en definitiva, una cara superficial plana, ¿no? Que es usualmente se vacía con shotcrete o con un encofrado y luego un vaciado tradicional, ¿no? Como podemos ver ahí, ¿no? Son pantallas de pilotes separados y nos damos cuenta que existe una armadura y se va haciendo el vaciado para dejar una cara plana, ¿no? O en todo caso, si no interesa que el acabado sea superficial, sea plano, se puede hacer un acabado simplemente con shotcrete dando la forma a los pilotes. En muchos países se atraviesan viaductos y se ven ese tipo de pantallas sin importar mucho el acabado, ¿no? Finalmente su función es contener el suelo. En algunos casos no interesa el acabado cara vista, ¿no? Acá en Perú a veces sí nos importa bastante el acabado cara vista y en muchos países esto ni siquiera es una condición de un proyecto. Entonces, los muros pantalla, ¿dónde se aplican principalmente? En excavaciones para sótanos. Por ejemplo, este es un muro diafragma, no es un muro anclado tradicional que se hace acá en Lima, es un muro diafragma. Se puede hacer también pilotes, como les mencioné, cimentación, en vez de ser pilotes circulares, se hacen pilotes rectangulares. Tienes muchas ventajas de un pilote rectangular. También se pueden hacer como estructuras de contención, por ejemplo, en viaductos. Necesito construir un viaducto, un paso de desnivel, y en vez de hacer perdón, un muro de contención tradicional, el cual el pie se metería dentro tomando quizás las avenidas cercanas, yo puedo hacer un muro vacío in situ, ¿no? Simplemente hago el muro en el eje, no tomo las avenidas cercanas y lo hago vaciado in situ o lo hago como prefabricado, por ejemplo, en este caso, ¿no? O sea, hay esos dos tipos de alternativas, ¿no? Por ejemplo, también pueden ser muros, pantallas con puentes, ese tipo de estructuras, ¿no? Y te permite poder hacer una especie de cut and cover, construyendo la superestructura y luego haciendo una excavación por debajo, porque ya existe la pantalla. Ahora, estas pantallas, como le mencioné, existen dos tipos de muros, ¿no? Los muros en voladizo, y a partir de cierta altura ya necesita un soporte lateral. Entonces, ¿qué tipo de soporte lateral existe, no? Porque la pantalla a cierta altura te puede trabajar solo por el empotramiento, pero ya dependiendo del suelo, si hay nivel freático, la sobrecarga, ya dependiendo de eso va a necesitar unos apoyos. Estos apoyos pueden ser, por ejemplo, metálicos o puntales metálicos, los muros de Rezos de Mayo, los Rezos de Mayo que tienen unas vigas de concreto. Estas vigas son los soportes laterales que te evitan que la cabeza del muro se deforme, ¿no? Hay casos en los cuales se pueden colocar vigas de concreto armado, o en sótanos, en vez de usar anclajes, se podrían usar de repente puntales metálicos reutilizables, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? No es un muro anclado, sino son todos puntales metálicos. Tiene ciertas ventajas y también desventajas, ¿no? Hay casos en los cuales no se puede anclar, ¿no? Entonces, para darle estabilidad al muro se tiene que apuntalar. No es que este muro esté fallando, ¿no? Sino que necesita un puntal para soportar las fuerzas laterales. Entonces, se puede dar con un anclaje o con puntales, ¿no? El anclaje no se permitía anclar, se dio a un apuntalamiento, ¿no? Y lo tradicional, pues, es hacer muros anclados potensados, ¿no? Eso es lo típico hasta donde se puede, ¿no? Hay casos en los cuales no se puede anclar por diversos motivos,
Y lo tradicional es que sí, ¿no? Se hacen anclajes postensados, ¿no? Se postensan con un gato. Hay otro tipo de técnica que la restricción lateral no es tan común, pero lo menciono. Se podría hablar de una presentación completa de esto, que es la cut and cover, en otros casos el top-down, que es construir las pantallas, luego hacer la estructura, la superestructura en la parte superior, y luego, una vez que se ha hecho la superestructura en la parte superior, este sería ya tu restricción lateral definitiva. Yo puedo hacer la excavación por debajo, ¿no? Entonces, eso tiene una gran ventaja desde el punto de vista productivo. Hay algunos proyectos que se prestan para hacer esto, no todos los proyectos son así, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es un caso que nosotros hicimos aquí en una mina, eh, en las cuales se necesitaba hacer una especie de un cajón por el cual se iba a colocar una faja, pero no se podía, por los tiempos que manejaba la mina, no se podía excavar, luego hacer el muro, luego hacer la parte superior y recién habilitar la parte superior para seguir almacenando el stockpile, ¿no? Entonces acá, en condición de tiempo, hicimos la pantalla, hicimos la superestructura y luego hicimos la técnica de cut and cover, ¿no? Eso te permitía que, ni bien se hacía la parte superior, se podía seguir almacenando el stockpile que llega a casi a 34 metros de altura y en paralelo ir excavando por debajo, ¿no? Entonces, pueden ver ahí, ¿no? Eso, se construyó la pantalla, ya la pantalla está construida en el stockpile y recién se empezó a hacer la excavación, ¿no? Es en paralelo, se va poniendo carga y se va excavando por debajo, ¿no? Con un muro tradicional no hubiese sido posible hacer eso, ¿no? Ahí podemos ver que se sigue almacenando y se está haciendo la excavación por debajo. Acá existía la parte donde se iba a abrir, eh, este rectángulo se abría y se va a colocar acá una faja que iba a transportar el material. En algunos casos, los muros, cuando no se puede anclar o no se puede colocar quizás la superestructura que sirva como restricción lateral para evitar que este muro en la parte superior sufra deformaciones, a veces se podría colocar contrafuertes, siempre y cuando el espacio lo dé, ¿no? Por ejemplo, acá se coloca contrafuertes. Es una pantalla con contrafuertes, ¿no? Preexcavados. Si se dan cuenta, todo desde la cota cero, ¿no? Entonces se pueden colocar contrafuertes para evitar colocar anclajes por algún motivo, ¿no? Algunos detalles a tener en cuenta cuando se hace diseños. El fin de esta presentación no es mostrar tanto diseño, sino mostrar un poco la parte de experiencia constructiva para que lo tomen en cuenta en sus diseños, ¿no? Con los detalles. Cuando se habla de sótanos, es importante tener en cuenta la altura de excavación del último nivel de sótano. Es probablemente la condición de diseño. Pero hay casos en los cuales nos olvidamos que cerca de la excavación masiva se van a colocar zapatas, ¿no? Entonces, la altura máxima ya no sería la altura del último sótano, sino la altura máxima sería la altura de la zapata cercana, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿no? Entonces es muy probable que quizás acá el muro se ha diseñado con esta altura, pues el último sótano, pero existe una zapata al costado que va a tener más profundidad. Eso hay que tenerlo en cuenta, pues. A veces no lo consideramos. Quizás acá sí es obvio, ¿no? Pero en estos casos, por ejemplo, que la zapata no llega al muro, sí se debería diseñar con esta profundidad, porque si se dan cuenta hay poco espacio. Entonces, este empotramiento, este suelo que está acá, no va a desarrollar todo el empuje pasivo de esta pantalla, ¿no? Entonces hay que tener estos detalles en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la altura máxima no del último sótano, sino la altura máxima crítica de excavación que se tiene, ¿no? Eso hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Los casos son bastante comunes. Otro caso, por ejemplo, el sistema constructivo, lo que les comenté en la cuarta diapositiva, ¿no? Por dónde va la recomendación es que siempre en detalles de cálculos vamos a partir por los detalles constructivos, sobre todo en soluciones geotécnicas. A veces no pasa tanto por el tema estructural cuando hago cálculo de edificaciones, ¿no? Columnas, por ahí no, quizás no es tan crítico en la parte constructiva, pero en soluciones geotécnicas sí, ¿no? Entonces, por ejemplo, soluciones geotécnicas, yo hago el vacío del concreto con una tubería TREMI, que es este tipo de embudo metálico que se ingresa dentro de la perforación. Entonces, este embudo ingresa dentro de la perforación pasando al costado de las armaduras, ¿no? Entonces, uno podría diseñar la armadura colocando de repente, como se ve en muchos casos, estribos cada 10 centímetros, porque si no, luego no hay forma de que pase esta tubería, ¿no? Entonces, ¿por dónde partimos los diseños o los planos de armado? Por la ubicación de la tubería, por el gap que va a tener la tubería
o sea, como que la seguridad para que esta tubería, porque esta tubería se coloca con una grúa, entonces esta grúa al ingresar se va moviendo, ¿no? No es preciso porque esta grúa por el viento se va moviendo. Entonces tiene que tener cierto margen de seguridad a ambos lados para que la tubería se mueva sin que arrastre la armadura, por ejemplo aquí, ¿no? Si nos damos cuenta aquí, la armadura está acá, ¿no? En estos bordes. Entonces, si nos damos cuenta, hay un gap acá entre la tubería TREMI y el borde lateral de la armadura. ¿Por qué? Porque la tubería sube con la grúa y baja con la grúa. Entonces, tiene que tener cierto rango de movimiento. Entonces, si esta armadura es muy pegada acá, a la hora de ingresar la tubería TREMI o sacarla, va a arrastrar la armadura, ¿no? Entonces, es un detalle constructivo, pero sí se tiene que tener en cuenta para el diseño, ¿no? Otro detalle a tener en cuenta es que cuando se colocan anclajes, estos anclajes son cargas que están concentradas, ¿no? Por ejemplo, hay anclajes que tranquilamente pueden llegar a 100 toneladas, 150 toneladas. Entonces, son 150 toneladas repartidas en una placa de carga. Usualmente eso se tiene que distribuir en cierta longitud, ¿no? Porque si no pueden fallar por funcionamiento. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta. Hay que hacer los cálculos y esto tomarlo, quizás necesita una viga de reparto, como en este caso de aquí, ¿no? Acá se coloca el ancla y se reparte la carga en pilotos, por ejemplo, ¿no? Pero si no se reparte la carga, se tiene que calcular que el suelo, para entrar a la parte de anclajes, por ejemplo, eh, anclajes activos. No, dentro de los anclajes hay dos tipos, los anclajes pasivos y los anclajes activos. Lo que voy a mostrar en la presentación son los anclajes activos, que son los tradicionalmente, los que se usan principalmente en muros pantalla, ¿no? Es un dispositivo que es un anclaje según la norma, la UN 1537. Es un anclaje, es un dispositivo que capaz de transmitir las fuerzas de tracción que le son aplicadas a un terreno, a un terreno resistente, ¿no? Desde el punto de vista de material, es un elemento longitudinal diseñado para funcionar a tracción, ya que sean de barra o de cable, ¿no? Dicho elemento se introduce en el terreno a través de una perforación de pequeño diámetro y luego fijado a un terreno resistente, ¿no? Es importante. Un anclaje usualmente eh, se hace una perforación. ¿Por qué se menciona que es una perforación de pequeño diámetro? Porque se hace usualmente con perforaciones en el orden de las 3 a 8 pulgadas, ¿no? Y en ese orden de magnitud van las perforaciones, ya sea de un nail o de un anclaje activo. Entonces, se hace la perforación, se introduce el elemento y luego se hace el vaciado de la lechada, ¿no? Eh, Vamos a ver el anclaje activo, de qué se trata. ¿Dónde se aplican los anclajes? Los anclajes se aplican en estructuras de contención. Por ejemplo, este muro de contención necesita cierto grado de resistencia a la tracción para llegar a un factor de seguridad, según la norma peruana, por ejemplo, de 1.5, ¿no? En condición estática. Entonces yo necesito cierta cantidad de anclajes con cierta resistencia para que este muro sea estable, ¿no? En otros casos, por ejemplo, los anclajes se pueden utilizar como elementos de tracción. Por ejemplo, acá, en casos, acá esto no es tan típico en Lima, pero hay casos en los cuales yo necesito construir un sótano y existe presencia de nivel freático. Esto por carga hidráulica, acá el agua va a empezar a presionar en el nivel de fondo. Si esto no es controlado, se puede levantar la losa de fondo, ¿no? Entonces, esto a veces lo que se utiliza son anclajes activos para tomar la tracción que te genera y el empuje hidráulico que te genera hacia la losa, ¿no? O en los casos que se necesita tener, a veces esto se denomina un muerto, de concreto armado y se necesita anclarlo para resistir las cargas de tracción, ¿no? También se hacen anclajes activos, ¿no? Entonces, el anclaje activo es un sistema que tiene una carga estabilizada. El anclaje transmite una carga estabilizadora a la estructura de reparto, que solamente es una pantalla, ¿no? Una pantalla preexistente. Antes de que la pantalla se mueva debido al empuje del terreno, ¿no? O sea, yo cuando voy a hacer una excavación, por ejemplo, acá tienes la pantalla y lo que hago es, este anclaje ya fue construido y lo que estoy haciendo es dándole una precarga. Antes de que el muro se movilice hacia el interior de la excavación, yo ya le doy una carga a este anclaje, ¿no? A diferencia del anclaje pasivo. El anclaje pasivo no le doy ninguna carga y simplemente espero que el muro se deforme para que los anclajes entren en carga, ¿no? Acá el anclaje activo, yo antes de que haga la excavación general, porque acá he hecho una pequeña excavación
no está todo el muro excavado, yo lo tenso y le voy dando una carga. Esa es la gran diferencia. El anclaje activo, yo perforo, coloco el elemento y luego tenso. Por eso se denomina activo, porque le doy una precarga al elemento. De bulbo, que es la zona, que es la zona donde se hace la inyección y es la que en general tiene que ir en un terreno competente, ¿no? Según la normativa, y hace algunos años, si mal no me equivoco, el 2018, ya existe una norma de anclajes acá en Perú. Esta norma de anclajes tiene ciertas referencias, principalmente del PTI, la normativa brasilera, que te da ya la forma de cómo calcular la resistencia de un anclaje, ¿no? Principalmente depende de los torones, que con los torones están normados, se utiliza la SPM 416, principalmente un torón de 0,6. En general, si yo aplico las fórmulas que te da la normativa, por un anclaje temporal hablamos de alrededor de 10. Un torón está formado por, este es un torón, ¿no? Por ejemplo, este es un anclaje que tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 torones. Cada torón tiene 2, 4, 6, 7 hilos. Entonces, este es un torón. Un torón temporal te resiste aproximadamente 16 toneladas, dependiendo de la normativa. Hay otras normas que no te castigan tanto, ¿no? Entonces, pero en nuestro caso, más o menos 15 a 16 toneladas, ¿no? Algo a tener en cuenta es que eh, los anclajes se denominan temporales cuando van a ser, su vida útil va a ser menos de 2 años. Si por A o B ese anclaje va a estar en uso más de 2 años, o en servicio más de 2 años, debería ser un anclaje permanente. Esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces, esto más o menos es la resistencia de un anclaje temporal y un anclaje permanente. Entonces, eso es para calcular cuántos torones necesito. Yo cuando hago el diseño, necesito una carga de servicio. Cuando hago mi modelo eh, para determinar el factor de seguridad o las deformaciones, me da una carga de servicio. Necesito esa carga de servicio para que el factor de seguridad sea 1,5. Esa carga de servicio, ahora, no sé, 100 toneladas que que yo necesite, ¿cuántos torones van a ser, ¿no? La de acero o los torones que vas a necesitar, ¿no? Aparte de eso, hay una forma de calcular lo que les mencioné, la longitud del bulbo, ¿no? Esa longitud que va empotrada, que en general es la que te resiste cuando yo le voy a dar una tracción le voy a dar una tensión al anclaje post-tensado. Yo necesito que una zona esté empotrada, ¿no? Porque si no estuviese empotrada, yo a la hora de poner el gato y jalarlo, se jalaría todo el anclaje, ¿no? Entonces necesito que este bulbo esté en un terreno competente y obviamente tenga una longitud que me resista la tensión que le voy a aplicar, ¿no? Entonces, esta longitud de bulbo también existe ya varias nomenclaturas, ¿no? Principalmente esta es la tradicional, existe otra de la norma francesa, muy similar también, cambian algunos aspectos, ¿no? Pero principalmente es muy similar a esto, ¿no? Entonces, la longitud de bulbo en la normativa peruana te dice que no, por lo menos tiene que ser 4,5 metros, es lo mínimo. Si yo por ahora en el cálculo me da 2 metros, eh, lo mínimo que tengo que colocar es 4,5, ¿no? Esto es importante porque hay casos en terrenos competentes que nos dan longitudes menores, pero por normativa debemos considerar lo mínimo. Ahora, esta longitud de bulbo depende principalmente de una capacidad de adherencia entre el bulbo y el suelo. Esta capacidad de adherencia entre el bulbo y el suelo, ¿de qué va a depender principalmente? Va a depender principalmente del tipo de suelo que existe. No es lo mismo, por ejemplo, que la adherencia sea entre un suelo arcilloso o un suelo granular, por ejemplo, ¿no? Tienen adherencias diferentes, ¿no? Incluso dentro de suelos granulares, eh, la adherencia es diferente, ¿no? Por ejemplo, una arena con número de golpes, 10 golpes, la adherencia es diferente que el mismo suelo con 30 golpes, ¿no? Entonces, dentro del mismo suelo incluso es diferente. Entonces, por ejemplo, esta tabla es la normativa peruana, que es
prácticamente lo que te recomienda la Federal Highway o el PTI. Te recomienda distintos tipos de capacidades de adherencia en función de los tipos de suelo y de los tipos de inyección. Pero hay una gran, te puede dar una idea, ¿no? Pero esta tabla hay que tomarlo con mucho cuidado porque, por ejemplo, si hacemos un anclaje, el cual el bulbo va a estar en una arena, en este caso tomamos, por ejemplo, arena limosa, ¿no? Y este es un anclaje, eh, netamente un anclaje eh, de tipo IGU. Bueno, más adelante le voy a explicar de qué se trata este tipo de anclaje. Lo que quiero mencionarles, por ejemplo, en una arena limosa no te indica qué resistencia tiene, por ejemplo, no sabes si es, eh, por ejemplo, si tú tienes un estudio de suelo, si tienes un SPT 5 de 20, 30 golpes, no sabes, ¿no? Simplemente te dice una arena limosa. Para una arena limosa, te dice que el rango puede estar entre 0.17 y 0.41. Entonces, ¿cuál es el valor exacto de esa arena? ¿Va a estar más hacia el 0.17 o hacia el 0.41? No lo sabemos, ¿no? Entonces, esto nos da una idea, ¿no? Si voy a ser muy conservador, 0.17, si voy a ser muy optimista, 0.41. Pero la idea es pues también que el proyecto sea lo más seguro y también económicamente viable, ¿no? Por ejemplo, acá y existe mucha diferencia, 0.17 es más del doble, ¿no? Por ejemplo, hay otros casos acá, arena fina, media, medianamente densa, densa, 0.08 a 0.38. Existe mucha diferencia, ¿no? Entonces, ¿en qué valores estamos, no? ¿Estamos más cerca al 0.08 o más 0.30? ¿Qué valor colocamos para el prediseño? Entonces, la normativa te da una idea, ¿no? Pero no específicamente, no te dice específicamente qué valor. Por eso es importante, vamos a ver más adelante, los ensayos que se tienen que hacer en campo. Por ejemplo, acá 2.4 en roca, ¿no? 1.4, 2.10, ¿no? Acá existe en suelos producidos existe menos rango, pero usualmente los suelos granulares tiene bastante diferencia. Por ejemplo, en una grava 0.28 a 1.38, casi 5 veces más, ¿no? Entonces, eh, es, es bastante delicado tomar la capacidad del bulbo. Usualmente aquí en Lima se toma un valor porque la grava ya es ampliamente conocida. El problema sale cuando hacemos anclajes en suelos no tan conocidos, ¿no? Ahí es donde vienen los problemas, se ven mucho actualmente, ¿no? Dentro de las normativas existen varios para los anclajes, la normativa 050, que es la normativa peruana, pero si quieren tomar una norma quizás más detalladas, con muchos más literatura, mucho más ensayos, mucho más detalles, incluso constructivos, eh, detalles de interpretación de las pruebas, todo esto por ejemplo, el PTI, la normativa francesa o la TA 2020, que son de Francia, ¿no? Son normas mucho más completas que las que tenemos actualmente. Si bien es cierto, la peruana es bueno que tenemos una norma que nos da las indicaciones de qué debemos seguir, pero existen otras normativas que son mucho más completas con ciertas recomendaciones complementarias a las que tendríamos con la peruana, ¿no? Dentro del tipo de inyección, como les mencioné, para hacer un bulbo, para hacer esta zona de empotramiento, yo el anclaje lo inyecto, ¿no? Y para hacer una inyección hay distintos tipos: la inyección global única, la repetitiva y la repetitiva selectiva. Eh, Acá la idea es que ustedes tengan en cuenta que para hacer un bulbo hay distintos tipos de inyección. No existe solo una, que es la que se hace acá en Lima, ¿no? Que es la inyección global única, que es quizás la más sencilla de hacer. Y acá en Lima el suelo es tan bueno que a veces se hace la inyección global única y no se necesita más, ¿no? O sea, pero eh, a veces se cree que, por ejemplo, lleva un suelo que es una arcilla. A veces he escuchado por ahí que dicen, no, en arcilla no se puede anclar. No, no, sí se puede anclar, claro, claro está, pero hay que saber construir el anclaje, ¿no? Entonces, eh, se puede hacer anclajes en la mayor parte, casi en todos los tipos de suelo. Claro, claro está, hay que saber diseñarlo y sobre todo hay que saber construirlo. Para ese caso se aplican inyecciones repetitivas selectivas, por ejemplo, en suelos muy blandos. Se hacen anclajes en suelos blandos. En México se hacen muchísimos anclajes, y RS, obviamente, ¿no? Anclajes de inyección repetitiva selectiva. Se hacen, inyectan a presión y en varias fases, ¿no? Vamos a ver de qué se trata acá, ¿no? Lo que el método de inyección tiene una influencia determinante en la
capacidad de carga del anclaje. No es lo mismo una capacidad de carga del anclaje con una inyección global única, es una inyección a presión, esta es la zona del bulbo, por ejemplo, yo ingreso un manguito dentro del anclaje y lo ingreso a presión. ¿Qué presión es? Eso se tiene que diseñar, pueden ser 10 bares, 20 bares, 30 bares. Se inyecta, se ingresa una lechada a alta presión que rompe el suelo y lo que hace es generarme un bulbo en esta zona, ¿no? Un bulbo a presión. Entonces eso me va a generar un mayor sistema, se puede decir entre comillas, según la norma francesa, por ejemplo, la TA 2020 te da unos factores de amplificación del diámetro de perforación en función del tipo de inyección, ¿no? Te permite tener menores longitudes de bulbo en función de las inyecciones, del tipo de inyección que se coloca, ¿no? Por ejemplo, este es un obturador, ¿no? Este es el obturador que se utiliza para hacer una inyección. Este gráfico es más visual, por ejemplo, según las normas. Estas son las capacidades en función de los tipos de inyecciones. Inyección única, inyección repetitiva y y repetitiva selectiva. Por ejemplo, si hablamos de una arena o una grava, eh, para 40 golpes, yo podría tener con una inyección global única 0,2 de adherencia límite del bulbo. Pero si a esa misma perforación, yo lo hago a ese mismo anclaje, yo lo haría con una IRS, podría tener 0,45, casi el doble de capacidad de adherencia. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que la capacidad de adherencia de un anclaje va a depender de la tipo de inyección, ¿no? Por ejemplo, aquí esto es un ejemplo práctico de un anclaje. ¿Sí? Sí. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola, ¿me escuchan? Sí, pero Sí. se puede escuchar. Entonces, por ejemplo, en la etapa de diseño de un sistema de pantallas, la fuerza necesaria para llegar a un factor de seguridad y luego insertarle un modelo, ya sea de modelo de mitos finitos o modelo de coeficiente de Winkler, por ejemplo, horizontal, para que me calcular las fuerzas necesarias para los diagramas de momento y cortante, ¿no? De la excavación. Bueno, eso es un procedimiento de diseño. En este caso, por ejemplo, hemos hecho una pantalla con 3 anclajes, ¿no? Me salieron que las cargas en cada anclaje que necesito para que esto sea estable y las deformaciones estén dentro de lo aceptable, por ejemplo, en este caso 2 milímetros. Tenemos un diagrama de momentos y cortantes, ¿no? Obviamente esto es un cálculo de estabilidad para el factor de seguridad. Por ejemplo, dice que el primer anclaje necesita 5,32 toneladas por metro lineal. El segundo anclaje 14,5 y el tercer nivel 22,32. Obviamente a más profundidad necesito más carga, ¿no? Entonces, a, a- acá a nivel 3, 9 y 15 tengo estas fuerzas. En función de la separación que voy a colocar del anclaje, yo voy a tener una carga de servicio total, que sería prácticamente la fuerza por metro lineal multiplicada por la separación que yo le daría al anclaje. Esto me da una carga de servicio 34, 92, 642, por ejemplo, ¿no? Entonces, para saber qué cantidad de torones va a tener un anclaje, obviamente lo divido entre la capacidad de un torón, que vimos según la norma francesa, perdón, la norma peruana está aproximadamente 15 toneladas. Entonces, me saldría ese número, por ejemplo, acá 14 entre 15, aprox, son 3 torones, son 6 torones, 9 torones, ¿no? Entonces, así determino la cantidad de torones. Ahora, hay algo importante que muchas veces no se diseña, que es la carga de bloqueo, ¿no? Y eso en realidad, no, hemos visto que no, ni siquiera se toma en cuenta. Pero la carga de bloqueo es un porcentaje de la carga de servicio. Bueno, esto nos podríamos explayar bastante, ¿no? ¿Por qué no es la misma que la carga de servicio? ¿Por qué no considero eh, que la carga de bloqueo va a ser la misma carga de servicio? Porque usualmente lo que se hace acá hay un error, no es 41, es 31. Es, es un porcentaje, si se dan cuenta, menor que la carga de servicio. ¿Por qué? Porque esta carga de servicio, cuando se calcula, es con la excavación, cuando el muro ya se ha deformado completamente. Entonces, si yo pusiera, por ejemplo, esta carga de bloqueo, la misma que la carga de servicio, cuando se va haciendo la excavación, el anclaje se va a ir de todos modos cargando. Entonces, voy a tener más que esta carga de servicio. Entonces, solamente se le da un porcentaje menor, porque como de todos modos la pantalla se va a ir deformando, voy a hacer que con esta carga, por ejemplo, de 82,
ya lo he determinado en el modelo de cálculo, cargando el 85%, en la última fase de excavación me va a llegar a 93 toneladas. Igual, esta carga es 122, en la última carga de excavación me va a llegar a 142. Entonces, eso es importante tomarlo en cuenta. Entonces, cuando yo voy a tensar el anclaje, no lo tenso en la carga de servicio, usualmente se tensa un porcentaje menor, ¿no? Y luego, principalmente, cómo se calcula la longitud libre del anclaje. Usualmente la norma te dice que es tomar la superficie falla, una superficie falla, la tradicional de ranking, que es 45 más y medio, se traza de la parte inferior de la pantalla, se deja una separación, que la norma te da unos valores mínimos, tiene que ser 1.5 por detrás de la superficie de falla, tiene que empezar el bulbo, ¿no? Entonces, trazando de la parte inferior este 45 más y medios, yo determino la longitud libre. Desde este punto, del 1.5 hacia la cara, la pantalla sería la longitud libre de cada nivel. Y de 1.5 hacia atrás estaría recién el bulbo. Entonces, esta longitud libre, ¿cómo se calcula? Se calcula de forma geométrica, ¿no? Y la longitud de bulbo sí se calcula de forma matemática, porque ahí sí depende del tipo de suelo, el tipo de inyección, ¿no? Yo ya tengo la carga de servicio, ¿no? Tengo esta carga de servicio, tengo el diámetro de perforación, ¿no? Tengo un diámetro de perforación que pueden ser 6, 8 pulgadas o 4 pulgadas, y lo que necesito calcular es este tau, que tendría que ser la adherencia al límite. ¿De qué va a depender? Del tipo de inyección, ¿no? Como vimos, por ejemplo, es un caso, ¿no? Cuando si tuvimos una arena que tiene 40 golpes, si yo haría este anclaje con inyección global única, me estaría dando una capacidad del bulbo de 5.4. Si yo haría con inyección repetitiva 7.8. Si la haría con inyección repetitiva selectiva, me daría 11.2. Casi el doble, un poco más del doble, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Que obviamente mi longitud del bulbo va a ser menor con inyección repetitiva selectiva. Si hablaría con inyección global única, me iría al doble de bulbo. Entonces eso económicamente ya no es tan viable. Entonces, eso nos permite poder tener longitud de bulbo y capacidad de bulbo mayor. Capacidad de bulbo mayores y longitud de bulbo menor. Entonces, lo importante que se toma en cuenta es que el método constructivo depende, es determinante para la capacidad de carga del anclaje. Esto definitivamente es así. Sería un error gravísimo, por ejemplo, diseñar un anclaje con IRS y que luego constructivamente se haga una inyección global única. Entonces, eso se ve en algunos casos incluso, ¿no? Ahora, lo que les comenté, ¿no? Por ejemplo, lo que les comenté en un inicio, cuando yo voy a hacer un diseño, pues estos rangos son valores de tablas, ¿no? Son tablas caracterizadas, son valores caracterizados. Esto también se toma la normativa del código español o el código francés. Son tablas, son valores aproximados que te dan en función del número de golpes o la presión límite de presión terminar, ¿no? Pero finalmente son valores aproximados que te dan el suelo. Todos estos métodos fueron hechos por, por, por el ingeniero Bustamante hace más de 30, 40 años. Entonces, finalmente lo que incluso te dice la normativa es que se tienen que hacer ensayos de arrancamiento de los anclajes para determinar la capacidad de adherencia de ese suelo. O sea, lo correcto sería en toda obra que tengo anclaje, yo hice mi cálculo, asumí un valor en función de las tablas y en campo tengo que corroborar ese valor. Eso es lo correcto y lo que te dice la normativa. ¿En todos los proyectos se hace? No. Acá en Lima, ¿cuántos sótanos se ven y no se hace ningún ensayo de carga a extracción, ¿no? Por más que la norma te lo exija, ¿no? Entonces, usualmente se hacen solamente ensayos de calidad y requerimiento, pero no se hace el ensayo de arrancamiento, que está normado. ¿O por qué no se hace? Porque es una estructura que tiene un costo y tiene un tiempo de hacerlo, ¿no? Entonces, sí es importante hacer ensayos de arrancamiento para mirar para capacidad de adherencia que yo consideré en la etapa de diseño, yo puedo decir, pues, en mi diseño me sale 5.4, 11.2, o mi capacidad de adherencia es 0.22, 0.46. Ya. ¿Y cómo sé si eso realmente en campo llega a ese valor con ese tipo de suelo? Porque principalmente
¿Qué pasa? Si este anclaje no llega a la capacidad, este muro puede colapsar. Entonces, es fundamental determinar la capacidad del bulbo, ¿no? Entonces, se tienen que hacer los ensayos de carga. Entonces, nosotros hacemos los ensayos de carga, incluso tenemos un paper publicado de ensayos de carga que se los puedo compartir de los proyectos que hemos hecho. Eh, eh, ya en varios proyectos hemos hecho este tipo de ensayos, lo hemos publicado. Eh, hay varios tipos de códigos de cómo hacer estos ensayos de carga, está el PTI, está la norma francesa, el código peruano, pero principalmente lo que se hace es llevar no a la rotura del torón, obviamente, no se lleva a romper por seguridad del torón, pero sí se lleva a una carga mucho mayor que la del diseño con el fin de poder movilizar el bulbo. Existe todo un procedimiento en el cual te dice que se tiene que hacer escalones de carga, ¿no? Llevar incluso a un valor del TP que a veces es 10% menor a la carga última de un torón, con tener una seguridad de que no vas a romper el torón. eh, Existe un protocolo en cada incremento de carga, si nos damos cuenta existen como 9, 10 incrementos de carga. Existen incrementos y decrementos de carga, ¿no? Luego existe una carga y una etapa de descarga. En cada incremento de carga se toman, por ejemplo, a 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, a 4, 5, 10, así hasta 1 hora. Entonces, es un ensayo que demora tiempo, bastante tiempo. Por ejemplo, es un ensayo típico, nosotros aplicamos el código francés. Si queremos el PTI es diferente, un poco diferente. Toma un poco más de tiempo seguir esta nomenclatura, pero te da datos mucho más interesantes, ¿no? Puedes ver si existe fluencia o no en el bulbo. Por ejemplo, acá vemos que no existe fluencia en el bulbo, es un comportamiento casi lineal en el tiempo. Nos permite calcular interpretar las curvas de carga y finalmente determinar en la cual el bulbo ya empezó a fallar o hay casos en los cuales acá en Lima, por ejemplo, la grave en Lima, no hemos permite aproximarlo. Un proyecto, por ejemplo, aquí en Huancayo no tiene este valor. Y este valor es el que se compara finalmente con el de diseño y para ver si está en el rango que se consiguió en la etapa de cálculo, ¿no? Para hacer un anclaje, pues finalmente hay va a depender del proyecto, ¿no? Usualmente los anclajes se pueden hacer con una estructura a nivel, ¿no? Con un equipo de pequeño diámetro, o sea, los anclajes se perfora, o puede ser incluso en taludes, ¿no? Cuántas veces hay proyectos en los cuales se tiene que hacer una estabilización de un talud ya casi vertical, que hay que aumentar el factor de seguridad, se puede hacer colgándonos del talud, una estructura con un elemento que perfora e inyecta y coloca, o también puede ser con una grúa. Se puede hacer la estabilización de taludes con anclajes activos, ¿no? El muro pantalla es el 15, es la UNE 1538, por ejemplo, y estos tipos de polímeros o fluidos, perdón, tienen su normativa de control, incluso ya sea si fuesen bentoníticos o poliméricos, ¿no? Por ejemplo, esta es una pantalla lineal, ¿no? Tiene sus armaduras de junta fría constructiva que se coloca una water stop, ¿no? Una pantalla lineal, pero que cada junta fría tiene una water stop que te evita el ingreso del agua, ¿no? Por ejemplo, este es uno de los cursos hechos acá en Perú, una pantalla continua acá en Lima, en la zona de Cantagallo. Eh, por ejemplo, esta es una pantalla acá en el Metro de Lima. Estamos construyendo ya hace más de 5 años pantallas aquí en la zona principalmente en la zona del Callao, de las estaciones de metro. Nos damos cuenta, esta es la grupa de excavación, podemos ver la almeja acá que está construyendo el muro en esta zona, y luego existe aquí una grúa de apoyo lo que se hace es apoyar esta grúa de excavación con lo que son las armaduras y la colocación del concreto, ¿no? Ahí podemos ver cómo se hace la excavación, por ejemplo, de las pantallas con este tipo de equipos, ¿no? Un equipo hidráulico eh,
acá puedo ver las dos fases, ¿no? Fase inicial de excavación y cuando ya está trabajando a profundidad, ¿no? Siempre con fluidos bentoníticos en la excavación, ¿no? Para evitar que la zanja sufra colapso, ¿no? Si nos damos cuenta aquí, todas las pantallas se construyen desde el nivel de cota cero, ¿no? No estamos haciendo la excavación para hacer nivel por nivel la pantalla. Acá en esta zona, en el Callao, existe un nivel freático superficial, ¿no? Una vez que se hace la excavación, se coloca la armadura, ¿no? Se coloca la armadura, acá está la excavación ya hecha con fluido bentonítico, se coloca la armadura. Se puede hacer estos muros incluso en zonas cercanas a estructuras, no existe problema. Lo mínimo que tienen que estar separados en el orden de los 10 a 15 centímetros. Y finalmente se hace el vacío del concreto, ¿no? Es un concreto especial, como en toda solución geotécnica, con los pilotes, se utiliza un concreto denominado concreto tipo TRIM, ¿no? Finalmente se hace una viga de amarre, todas las pantallas tienen una viga de amarre porque como son elementos discretos, sean pilotes o muros diafragmas, son elementos son elementos discretos, necesitan en la cabeza un sistema que amarre todos los paneles o los pilotes, ¿no? Es una viga que es monolítica y continua, y se hace un vaciado de esta viga, ¿no? Finalmente se hace la excavación. No es un muro anclado típico de Lima, sino es una pantalla de muro diafragma, por ejemplo, en la Ciudad de México con un nivel freático constante, ¿no? En algunos casos se hace un fresado, porque como pueden ver, esta pantalla, si nos damos cuenta, la excavación y el vaciado se hace contra el terreno, ¿no? Yo excavo con la cuchara y luego paseo el concreto y prácticamente el encofrado, entre comillas, es el suelo, ¿no? Entonces esto puede tener un acabado, en algunos casos, que puede ser irregular, ¿no? Entonces para darle una regularidad a la pantalla se aplica este fresado, ¿no? Este fresado, por ejemplo, acá puedes ver la pantalla irregular, ¿no? En algunos casos se deja así, la mayor parte de proyectos se deja así. En algunos casos el cliente quiere que sea lineal, la pantalla un poco más cara vista, y bueno, se aplica este fresado para que la pantalla darle este tipo de acabado, ¿no? Se colocan los anclajes, en algunos casos se utilizan los anclajes como losas de supresión. Esta losa, acá se va a colocar una losa y está anclada acá con micropilotes, sino para soportar la supresión del agua en el predio. Bueno, eso fue la presentación. Netamente una visión general de la parte constructiva, no con una charla tanto de la parte de diseño. Si quieres, se podría hablar en otra presentación de todo lo que tiene que ver con las consideraciones que tienen que tomar en la parte de diseño, pero quería mostrar más el otro lado de la parte que muchas veces nos enseña en las universidades, que son más que todo la parte constructiva, que finalmente es lo que muchas veces en el proyecto son lo que menos se conoce, ¿no? Lo que más se debe tomar en cuenta a la hora de hacer un diseño. Si tienen alguna consulta, bienvenido sea, lo puedo absolver ahora. En todo caso, si es que no la tuviese, la respuesta, si no tuviese la respuesta, podrías investigarlo y hacerlo llegar mediante esta plataforma o mediante mi correo electrónico, ¿no? Correo electrónico, perdón. Sí, ingeniero, muchas gracias por su excelente presentación. Espero haya sido muy positiva, ¿no? Para todos nuestros asistentes. Ahora daremos pase a la sección de preguntas y respuestas, las cuales se las voy a leer. ¿Le parece, ingeniero? Sí, sí, claro. Ya. Primera pregunta de Dairi Chukikawa. Buenas tardes, buenas horas. ¿Soletanche Banshee ha realizado algún muro anclado que sirva como elemento de contención entre un talud y un flujo de agua, ya sea un canal o río? Entiendo que refiere a una pantalla que sea como una defensa ribereña, por lo que entiendo, algo así. Si es eso la consulta, acá en Perú no hemos hecho algo similar. Bueno, hemos hecho esta pantalla que es, por ejemplo, aquí, la que mostré aquí, que más que una pantalla es un soy nailing, que es como cerca de un río. Pero como Solitanchi hemos hecho pantallas que sirvan como protección ribereña, ¿no? Eso sí, puedo mostrar ejemplos. Incluso tengo una presentación de pantallas para netamente obras hidráulicas. Sí, sí, pero sí se aplica, sí, sí, sí hay. Podemos hablar incluso en otra presentación de pantallas, no tanto geotécnicas, sino hidráulicas, ¿no? Gracias por su respuesta. Siguiente pregunta de Luis Miguel Obregón. ¿Aplicaría para pernos la norma de sostenimiento de excavaciones?
Sí, la norma, el capítulo que menciona anclajes, habla de los dos tipos, anclajes activos y pasivos, los dos tipos. En esta presentación mostré a determinar la capacidad de resistencia, también aplican para un perno. Obviamente hay normas mucho más completas, por ejemplo, o la guía de diseño de la Federal Highway de Soy Nailing es bastante completa, incluso te explica cómo hacer los cálculos de funcionamiento del recubrimiento, son guías mucho más completas, ¿no? Pero finalmente algunos cálculos específicos sí hay que seguir la normativa, ¿no? Por ejemplo, a veces la norma peruana es muy general en algunos puntos, pero la tenemos que cumplir, ¿no? Por ejemplo, nosotros en muchos casos nos guiamos mucho de la normativa francesa porque es mucho más específica y es mucho más, se podría decir, tiene mucho más detalles, pero en algunos lo aplicamos la norma francesa, pero cumpliendo obviamente los estándares mínimos que te manda la normativa peruana, ¿no? Entonces, en ese caso, para los OINEILs, por ejemplo, también se puede aplicar códigos de otros países que son mucho más completos, pero siguiendo también los factores mínimos que te exige la norma peruana, ¿no? Gracias nuevamente. Jonathan Mendoza nos dice, excelente presentación. ¿Qué rango de valores para la capacidad de adherencia última de la tabla 14 se toman usualmente para la grava de Lima? Muchas gracias. Es buena pregunta. Mira, nosotros hemos hecho aquí en Lima, 1, 2, 3, 4, 5. Hemos hecho, si mal no recuerdo, entre 8 y 10 ensayos de capacidad a la rotura, ¿no? Tanto en soy nailing como en, en anclajes activos. Y en todos los ensayos que hemos hecho, ni siquiera hemos llegado a movilizar la capacidad, o sea, a llegar a tener deformaciones exageradas en el bulbo. Eh, Hemos tenido casos en los cuales, en promedio, podría decir, para la perforación de 6 pulgadas que hacíamos, nos daba más de 30 a 50 toneladas por metro lineal de capacidad. Entonces, y eso sin ni siquiera llegar a la movilización. No, si quieres, Jonathan, te puedo pasar el artículo que hemos hecho, pero en general lo que me refiero es, acá, por ejemplo, la normativa francesa te indica, te da u- una metodología de cómo, por ejemplo, interpretar. No sé si ve mi pantalla, ¿sí? No sé si estoy compartiendo mi pantalla. ¿Sí? ¿Sí se puede? ¿Sí? Sí, ¿no? Sí. Sí, Ok, ok. Entonces, sí. Por ejemplo, la normativa francesa te da una forma de interpretar cuando ya existe una movilización o ya el punto de la tensión crítica, ya esta es la capacidad máxima de un bulbo, por ejemplo, ¿no? Cuando ya las dos pendientes cambian de pendiente y la intersección es la tensión crítica. En este caso, por ejemplo, acá se dice que es 117 toneladas la capacidad máxima del bulbo. Por ejemplo, en la grava de Lima, cuando se ven los ensayos, ni siquiera las se logra intersectar porque es una curva casi lineal, quiere decir que incluso la carga que les daba es insuficiente, ¿no? Y nosotros y tenemos capacidades muy altas, ¿no? O sea, los vales diseñarlo a veces con 20, 25 toneladas, pero estamos con una resistencia mayor. Pero eso, ojo, que hay que tener bastante cuidado, porque la grave Lima no es típica, no es, no es, en algunas zonas tiene menos resistencia, ¿no? Y otro tema, ¿no? Va a depender mucho también del diámetro de perforación, el tipo de inyección que se hace. Por ejemplo, nosotros, si bien es cierto, la grave Lima tiene una gran resistencia, eh, pero no es también que sea muy homogénea, ¿no? Hay casos en los cuales se pueden encontrar lentes de arena. Entonces, nosotros, por ejemplo, como regla práctica, siempre los anclajes, por más que acá en Lima está comprobado que se puede hacer con inyección global única, siempre colocamos los anclajes que sean al menos equipados para hacer inyección repetitiva selectiva. Hay casos en los cuales no se puede hacer la inyección repetitiva selectiva porque quizá la grava es tan resistente que no te permite darle presión, pero en algunos casos que se encuentran estos bolsones se tiene a veces muchas fallas. Entonces ahí el anclaje con inyección repetitiva selectiva te puede ayudar y evitar problemas en tu obra, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de nosotros como empresa, la recomendación que hacemos es que al menos
se equipen los anclajes con IRS y si por A o B no se puede inyectar, dejar al menos el anclaje equipado, ¿no? Entonces, pero tu consulta, Jonathan, la capacidad usual en la grave Lima es bastante elevada. Nosotros usualmente como regla práctica de diseño tomamos un valor en función del diámetro de perforación que tomamos, que es alrededor de 6 a 8 pulgadas por norma del grupo, y para esos valores nos dan alrededor de unas 30 toneladas, 25 a 30 toneladas por metro lineal mínimo, y todavía tenemos un margen de seguridad, ¿no? Pero ese es un valor que podríamos decir, a menos el que tomamos, ¿no? Entonces, incluso se podría considerar hasta más, ¿no? Pero ya es un poco, ya te daría longitudes incluso de bulbo menores que te exige la norma, ¿no? Por lo mínimo es 4,5. Pero si quieren, les puedo compartir el artículo que hicimos el año pasado, ¿no? Gracias nuevamente. Una pregunta. Sí, Felicidades por la ponencia. Mi pregunta es, ¿cómo relacionan el uso de... ¿Escucha? sí, ahora sí, se escucha entrecortado. Parece que hay problemas disculpe. Volver a leer la pregunta. ¿Cómo Sí. relacionan el uso de modelos constitutivos para el diseño de muros anclados y cómo comprueban las deformaciones in situ con las deformaciones que muestra el modelo? Por ejemplo, en Plaxis. Gracias. Ese es importante, por ejemplo, nosotros estamos haciendo un proyecto actualmente, lo hemos modelado en Plaxis, y, en 2D y en 3D. Eh, lo importante, bueno, hay distintos, eso sería toda una ponencia de diseño. Bueno, se tiene que aplicar el modelo constitutivo específico para el tipo de suelo. Con la grave Lima tenemos un tipo de suelo específico, en provincias podemos tener otro. Va a depender mucho del suelo que encuentres, ¿no? El tema es ¿cómo se hace el monitoreo? Usualmente se hace topográficamente, se colocan puntos de medición dentro de la pantalla, conforme se va bajando, se va tomando puntos de medición. Lo más, en algunos casos hemos hecho es colocar inclinómetros detrás de la pantalla, ¿no? O incluso dentro de la pantalla misma, ¿no? Entonces hay varias formas. Usualmente es topográfico, el control que se hace, o se podría hacer incluso con algunos inclinómetros para corroborar que los modelos constitutivos que se han tomado, las deformaciones están en el rango de lo que se ha calculado. Nosotros tenemos algunos ejemplos que hemos hecho, incluso en México, que sí, que se tienen suelos más críticos. Tenemos algunos, algunos estudios de eso, de la comprobación de las deformaciones paso a paso, incluso de las excavaciones que se hacen, versus los modelos tomados, ¿no? Pero sí es importante poder tomar el monitoreo sobre todo en ciudad, ¿no? Sobre todo dentro de la ciudad, porque a veces hay estructuras vecinas cercanas y que pueden sufrir eh, problemas de agrietamientos por asentamientos que se pueden generar, ¿no? Sí, gracias. Pregunta de Jorge Umpire. ¿Cuál es el criterio para el uso del tipo de sostenimiento y tipo de anclaje con pernos o con cables? Eh, para la pantalla, principalmente, es si tienes un suelo estable, un suelo con cierta resistencia y sobre todo si hay presencia a nivel freático. Si hay presencia a nivel freático, pues tiene que hacer una pantalla continua. Si no hay presencia de nivel freático, puedes hacer una pantalla discontinua, pero va a depender también del suelo, qué tan estable es, ¿no? Porque si yo separo esta pantalla, si vemos, por ejemplo, aquí, ¿no? Si yo estos elementos los separo más, obviamente el suelo puede fluir o puede fallar entre los pilotes, ¿no? Obviamente, a menor resistencia del suelo, yo lo voy a tratar de hacer los pilotes lo más cercanos posible, ¿no? Si el suelo es más resistente, puedo separar más los pilotes, ¿no? Entonces, eh, uno es el tipo de suelo, dos es si existe o no existe nivel freático. Si existe nivel freático es imposible hacer esto, tiene que ser una pantalla continua. Y ¿de qué depende si uso anclaje activo o pasivo? Eh, en general es una regla práctica, por ejemplo. Anclajes, no le he puesto acá, pero anclajes pasivos siempre vas a tener mayores deformaciones porque tú esperas que el suelo se movilice para darle carga al anclaje. Entonces, si yo tuviese que hacer, por ejemplo, no sé, un muro acá en Lima para sótanos, hacerlo con perno, se podría hacer, sí, pero ¿cuál es el riesgo?
que tú el perno pasivo no lo vas a cargar, sino vas a esperar que exista cierto grado de formación para que el perno recién se cargue. Y eso no puede ser compatible con las estructuras cercanas, ¿no? Entonces un soy nailing en carretera, pues no hay tanto problema, ¿no? Ese es por ahí un criterio, ¿no? Que usualmente vas a tener que los anclajes, los pasivos van a tener mayor deformación que los activos. Y lo otro es que la capacidad, por ejemplo, si yo necesito 100 toneladas de capacidad, con un perno no se va a poder hacer, ¿no? Entonces, un perno usualmente está en el orden de las 20, 30 toneladas. Más de eso ya necesitas demasiado diámetro, ya no es tan viable, ¿no? Entonces, para estructuras que tienen mucha carga, ya un perno no es tan viable, necesitas ya un anclaje activo. Ingeniero. Por el tiempo vamos a leer la última pregunta, es de John Heider Rodríguez, nos dice, buenas tardes, muy buena presentación. Tengo dos preguntas. ¿Cuándo se puede despreciar la sobrecarga sobre el suelo y el diseño? Y la otra es, ¿se puede bajar el factor de seguridad para que sea inferior que 1.5? Son dos buenas consultas. Por norma no se puede bajar, o sea, entre comillas, no se puede bajar la norma. O sea, el factor de seguridad que te recomienda la norma porque estaréis incumpliendo la norma, ¿no? 1.5 es lo mínimo que te exige la norma peruana. De ahí que existan criterios, sí va a ser de ahí, o sea, que sea muy estricto ese valor, ya es entrar a discusión, pero lo que está normado es 1.5. De ahí, como te digo, que puede ser menos en algunos casos, quizás es muy exagerado que sea 1.5 para estructuras temporales, que voy a hacer una excavación solo de 3 meses y 1.5 es mucho, ya es discutir eso. Que esté bien o esté mal, no lo menciono, pero el valor que da la normativa actual es 1.50, ¿no? Por ahí no hay forma de reducirlo, ¿no? Porque no estaríamos cumpliendo la norma. Eh, ¿Cuál fue la primera consulta que hizo? No, se me fue. Es el valor. ¿Cuándo se puede despreciar la sobrecarga sobre el suelo y el Ah, diseño? esa consulta es bastante interesante porque eh, en teoría, siendo críticos, y eso incluso hace un tiempo es un tema ahí que lo pondría como investigación, porque acá en Perú se hacen muchísimos muros altos, principalmente chancadoras, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, las normas a veces son demasiado críticas porque están pensadas muchas veces en muros de nota, muros pequeños, ¿no? Entonces, cuando yo hago el cálculo de equilibrio límite, la sobrecarga, según la teoría de ranking, más allá de la superficie de falla, sería una falla circular o una falla triangular, más allá de esta superficie de falla, ya la sobrecarga no tendría efecto al factor de seguridad, ¿no? Porque toda esta cuña es la que se moviliza, ¿no? Entonces, ¿dónde podría despreciar? Más o menos, bueno, si calculas tu superficie de falla y la longitud eh, donde está esta carga es bastante alejada y está por detrás de la superficie de falla, ni siquiera, bueno, ni siquiera la modelaría si el factor de seguridad va a ser igual. Por ahí la podría despreciar. Ahora, eh, en muros altos, por ejemplo, chancadores de 30, 40 metros, a veces colocar la sobrecarga en la parte superior, por ejemplo, un muro de 30 metros de altura, 40 metros de altura, que es una chancadora primaria, que arriba va a tener una cimentación o un botcat minero de 30 metros, tú pones una sobrecarga acá, o 40 metros de altura, eh, cuando calculas mediante equilibrio límite, la carga también llega a este anclaje inferior. Entonces a veces es bastante crítico porque a esa profundidad incluso se va a disipar la carga que estás ejerciendo en la parte superior, ¿no? Entonces, ¿dónde podría despreciar? Usualmente cuando está por detrás de la superficie de falla, lo puedo despreciar, pero eh, cuando está dentro no hay forma de despreciarlo, ¿no? Ahora, es un tema a investigar, por ejemplo, acá en Perú que se hace bastante en muros altos, ¿cuál es el impacto de considerar estas cargas en muros tan altos, ¿no? Porque a veces lo que se hace es pasar la carga, cuando uno analiza, por ejemplo, el muro de suelo reforzado o este tipo de estructuras, para cada nivel se traslada directamente la sobrecarga al nivel de anclaje, al nivel de refuerzo.
Entonces, por ejemplo, si yo considero esta carga, no sé, 10 toneladas por metro cuadrado, a un refuerzo que está a 30 metros de profundidad, es bastante crítico, pues, ¿no? Porque de repente ya ni siquiera llega a esa sobrecarga, a ese nivel, ¿no? Es algo que se debería investigar, ¿no? Pero la normativa te dice, como la norma está específicamente hecho para muros de traspes, que son muros de 5, 10, 15 metros, pues ahí es, si quizás sea esa metodología de cálculo bastante estricta, ¿no? Pero para muros tan altos es cuestión de estudiarlo, ¿no? Y por ahí creo que es un tema que se podría hacer una investigación. No, la verdad no sé si existe actualmente, pero en lo que habíamos identificado hace algunos años era algo que se debería investigar, ¿no? Sí, sí, ingeniero, muchas gracias. Igualmente, ¿no? Agradecerle por su excelente presentación. Como usted dice, ¿no? Hay muchos temas todavía a tratar y quizás por el tiempo no se han podido tocar, ¿no? Sí, Agradezco, ingeniero, que no sea la última vez en contacto entre nosotros. Y quizás quiera decir algunas palabras finales. sí, sobre todo agradecer a Yo Group, todo, bueno, de hace bastantes años ya tenemos el contacto con ustedes y siempre eh, nos acogen las presentaciones que podemos dar, ¿no? Para nosotros es importante